Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Tengo un elefante en mi cabeza, el primer capítulo del 2024. Y hoy les traje, yo siempre les traigo buenos libros, pero el día de hoy es un gran libro. Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Brian Weiss fue un psiquiatra, el típico profesor muy académico. Creo que estudió en Yale, creo que estudió también en Columbia, si no me acuerdo, pero era un psiquiatra norteamericano, muy, muy capo en el rubro. Y un día a Brian se le cruza por su consultorio una consultante, Catherine, que venía con uno que otro inconveniente, mucha ansiedad, muchos tipos de traumas, muchos tipos de fobias. Y Brian no lograba, ¿cómo decirles? Es como que uno estuviese escarbando en la tierra y se está dando siempre contra una capa de metal y no puede seguir escarbando. Y a Catherine no se le iban los síntomas, en la consulta pasaban las sesiones y no lograba ver como una mejoría o una solución a todo lo que le pasaba, hasta que un día dice, bueno, vamos a aplicar la hipnosis a ver qué ocurre. Y lo que arrancaba como un simple método que él ya había estudiado, me imagino yo, ya había aplicado en varias sesiones, se convirtió en el principio de un viaje que creo que ya tiene más de 30 años por lo menos, que es el de la terapia regresiva. A partir de una de las primeras sesiones de hipnosis, creo que le hizo a Catherine, Brian se dio cuenta que Catherine no estaba hablando de su vida actual, sino que estaba hablando de otras vidas, de otros momentos, de otras épocas que ella había vivido y que a través de esa hipnosis ella estaba canalizando y se la estaba transmitiendo a Brian. Pero antes de andar en el libro, antes de que vayamos de lleno y que ya arranquemos con obviamente un fragmento que les voy a leer dentro de un rato, me parece ideal presentar a la experta en el tema de hoy, la que nos va a guiar en todo este capítulo y que creo que va a poder ponerle en palabras todo este mundo tan eh, pongámosle espiritual, trascendental, que no se puede explicar lo que es una terapia regresiva, lo que son vidas pasadas, y que básicamente la verdad que uno lo escucha mucho capaz ahí de oreja en oreja o escucha a los demás hablando de esto, pero como que uno dice, bueno, no sé, esas son cosas que no pertenecen mucho al mundo terrenal, que en parte sí, pero hoy espero que la invitada nos explique un poco qué es esto de terapias regresivas, qué es esto de vidas pasadas. Y voy a dejar de hablar y la voy a presentar a Sabrina Noguera. Hola Sabri, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá primero. Bueno, contanos Sabri, ¿quién sos? ¿Hace cuánto te dedicas a esto? Hola, Bri. Bueno, gracias. Gracias por la invitación y por invitarme a hablar de esto, que es lo que me encanta. Que me sale por los poros siempre que hablo de este tema. Hace que me dedico puntualmente a la terapia regresiva aproximadamente unos 4 años, con las terapias holísticas mucho más, pero bueno, puntualmente con las regresiones, 4 años hace. Lo que fue dándose en cuanto a la terapia regresiva, en mi caso, de alguna manera, más allá de que te digo, hace 4 años que hago regresiones, siempre fue como, se fue dando como de una manera muy natural y muy orgánica. Siempre me pasaron cosas muy locas con lo que son vidas pasadas. Cuando empecé a indagar en todo este mundo, me di cuenta que yo ya regresionaba espontáneamente, sola, desde muy chiquita, en sueños. Y eso fue algo que pude hacer consciente ya conociendo lo que eran las regresiones, ¿no? Conscientemente. Después me pasaba que en alguna meditación, que estaba, o sea, haciendo una meditación para relajarme y también conectaba o quizás veía una parte en una meditación y veía otra parte de la misma vida en un sueño, pero me llevó mucho tiempo hilvanar esto, no entendía lo que pasaba, para mí eran sueños. Claro, eso te iba Era a como, decir, como que cómo ibas conectando como los puntos entre lo que soñabas y después lo que leías y lo que era real y lo que no. claro, que no fue inmediatamente, o sea, me di cuenta después, ok, entonces lo que me pasaba era esto. E incluso darme cuenta de que desde chiquita me pasaba. Y una de las cosas más locas que me pasó fue mi primera regresión, la primera regresión que guié. Cuando guié esa regresión, yo no sabía guiar regresión. O sea, no, no había estudiado la técnica, bueno, no sabía conscientemente guiar regresiones. Estaba abriendo registros akáshicos a una chica y de
repente ella empezó a regresionar y yo dije, ¿dónde me metí? Ah, Como, ¿qué hago? O sea, me di cuenta enseguida que ella estaba conectando con otra vida, pero yo no sabía cómo hacerlo, o creía que no sabía cómo hacerlo, así que intuitivamente empecé a guiarla y, y bueno, o sea, después cuando aprendí la técnica dije, ah, ok, lo había hecho bien, había hecho los pasos que tenía que hacer, súper intuitivo. Bueno, pero eso no fue lo más loco de esa situación puntual, sino que más aún yo trabajaba con una amiga que tenía un espacio holístico y cuando salgo, yo estaba como desesperada, asombrada, no sabía si había hecho las cosas bien o no, ella salía a regresiones y entonces le conté, me pasó esto y esto, ¿te parece que lo hice bien? O sea, a- mi miedo era haber hecho algo mal y cuando le empiezo a contar, ella me dice, bueno, pero espera, espera, porque yo empecé a contarle un poco la experiencia y cuál había sido la vida que relató la chica. Y esa, bueno, en ese momento había sido una chica que perdía a su esposo, que se iba a la guerra y no volvía. Y se había quedado con una hija chiquita. Cuando empezó a contarle a mi amiga para contarle los pasos que había hecho y si lo había piloteado bien, ella me dice, espera, espera, el marido era así y le pasó tal cosa y cuando se fue y ella estaba embarazada y volvió una primera vez y después volvió y la segunda vez se fue y no volvió. Sí, pero bueno, mi amiga es medium, entonces yo dije, está viendo la regresión que hice. Me dice, hace unos días yo guié al que fue el marido en no, esa vida de esta chica. me Eso pareció fue, la mejor historia de amor del mundo. eso fue, Pará, imagínate, porque las dos nos quedamos, ¿qué? Y sí, nos contábamos detalles no, y era, me muero, me encanta. era tal, no, eso fue muy, al día de hoy nos seguimos acordando de eso y fue como muy loco, muy, Y, y pregunta, o sea, no sé si lo puedes decir, ¿y pudieron como conectar a esas dos personas o lo mantuvieron como cada quien con su... la verdad, nunca les dijimos a estas personas, porque bueno, imagínate que era en un contexto terapéutico, era algo como muy privado Obvio. de cada uno, no sabemos la vida que cada uno tiene acá, y además ellos son de la misma ciudad, o sea, del mismo lugar, viven en el mismo lugar. Ay, Imagínate el se me lío pone que la piel de podríamos llegar gallina. a armar si contábamos eso. No, encima, bueno, ahora lo vamos a ver un rato cuando vayamos al libro. Este autor tiene varios libros que habla sobre vidas pasadas, regresiones, y hay uno específico que habla de un caso así, que van, La cosa de amor, sí, sí, que él sí. atiende a dos personas, un hombre y una mujer, y cuando va hilando los hilos de las historias de ambos, se dan cuenta que ellos fueron pareja que se estaban como siguiendo a través de las vidas. ¡Ay, tan lindo! Es A mí me encanta. muy loco, muy loco. No, Sí, pero es muy fascinante este sí. mundo de conectar con la información que hay en nuestra alma. Olvídate. Y bueno, yo di una muy breve como introducción al libro, más o menos conté el autor y quería que te presentaras. Primero voy a leer un pequeño fragmento, como estilo cada tanto hacer. Brian, a lo largo de estas sesiones, dice lo siguiente. En un principio no tuve conciencia del porqué de mis grandes cambios. Me reconocía más sereno y paciente. Otros comentaban que se me veía muy en paz, más descansado y feliz. Yo sentía más esperanza y alegría, encontraba en mi vida más sentido y satisfacción. Comprendí al fin que estaba perdiendo el miedo a la muerte. Ya no temía mi propia muerte y a la no existencia. Me daba menos miedo la posibilidad de perder a otros, aun sabiendo que desde luego los echaría de menos. Qué poderoso es el miedo a la muerte. Llegamos a grandes extremos para evitarlo. Crisis de madurez, aventuras amorosas con personas más jóvenes, cirugías estéticas, obsesiones con la gimnasia, acumulación de bienes materiales, procreación de hijos que lleven nuestro nombre, esforzados intentos de ser cada vez más juveniles, etcétera, etcétera, etcétera. Nos preocupa horriblemente nuestra propia muerte, tanto que a veces olvidamos el verdadero propósito de la vida. Eso puede un poco resumir de qué va el libro. No tenés que tener conocimientos previos, no te tiene por qué gustar el mundo espiritual, lo puedes leer como una novela
y realmente hace poco lo leyó una amiga mía, lo leyó y le encantó. Así que es muy ameno, realmente lo recontra recomiendo. Yo creo que cuando lo leí me lo comí en 4 días porque te metes en una historia que decís, quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más. Y lo bueno es que son como pequeñas historias dentro de una, así que es como que estuvieses leyendo cuentos. Pero bueno, es súper ameno y trata sobre esto, el miedo a la muerte, cómo encontramos nuestro propósito de vida también en el medio y esta cosa de el perdón. Pero primero quiero que nos expliques vos, Sabri, qué es una terapia regresiva. Así de una, ¿qué es? ¿Para qué voy a hacer una terapia regresiva? La terapia regresiva es una técnica, en realidad, porque se maneja una técnica muy específica para poder guiar a la persona. Pero esa técnica es transpersonal en el sentido de que trasciende a la vida, a esta vida, se expande, se extiende a toda la existencia del alma, de nuestra parte espiritual, ¿no? Por lo tanto, abarca tanto el cuerpo como la mente, como el alma, porque o sea, conectás con toda esta esencia espiritual, todo esto que creas o no creas, siempre, por más que no creas en nada, seas totalmente escéptico, todos en algún punto sabemos que hay algo más, aunque no lo puedas explicar, aunque no creas, no es como todos tenemos en algún punto esa conciencia de que hay algo más. Toca el cuerpo, abarca el cuerpo porque muchas veces se pueden trabajar síntomas físicos, dolencias físicas, que dependiendo de la gravedad de la enfermedad pueden aminorar los síntomas o pueden desaparecer por completo. Esto va a tener que ver con si es algo que viene a experimentar nuestra alma a esta vida para hacer un aprendizaje, y ahí pueden bajar los síntomas, disminuir lo más posible. Y si los síntomas están 100% provocados por una experiencia de otra vida, desaparecen. Y lo No, eso es he muy loco. experimentado, Es muy loco eso. sí, lo he experimentado, pero lo he experimentado, o sea, de personas a las que guíen. Eh, Cosas como, sí, muy locas, todo es muy loco con esto. Sí, sí, sí. Es como que Eh, nunca te dejas de sorprender. no, no, no. Eh, y bueno, más allá de esto, ¿para qué hacemos una terapia regresiva? ¿Para qué puede ayudarnos esta terapia? El objetivo de esta terapia es resolver estos problemas o síntomas o esto que nos está incomodando y no nos está permitiendo vivir en plenitud esta vida presente o este momento actual de nuestra vida, haciendo consciente el origen de eso, de dónde viene esto, ¿no? A través de la inducción, donde se entra en un estado de conciencia expandida, que es a través de la hipnosis, que es Sí. una hipnosis clínica ericksoniana, se expande la conciencia, esto permite que uno pueda estar eh, sabiendo que está acá en el presente, pero más perceptivo a un poco más de información. Es como expandir la conciencia y eso te permite poder percibir más de lo que normalmente lo haces. Es como, yo siempre doy este ejemplo para que las personas lo entiendan, y es como, estás en el living de tu casa, sentada viendo una peli y súper absorta en la historia, ¿no? Y vos en ningún momento dejas de saber que, o de ser consciente que estás en el living de tu casa, que estás comiendo pochoclo, te estás Perfecto. tomando un tinto, pero a la vez, si el protagonista se asusta por algo, saltaste del sillón. Si el protagonista llora porque se le fue el amor, capaz que te encontrás llorando, ¿no? O sea, estás acá en el presente, pero totalmente conectada a esa historia y empatizando con las emociones, ¿no? Eso es un poco la forma en la que conectás a través de la conciencia expandida en una regresión. ¿Y para Y qué sirve esto? sí. Tiene que ver con esto, ¿no? Te decía, se pueden trabajar síntomas físicos, síntomas emocionales, a veces hay miedos o emociones exacerbadas que no sabemos de dónde vienen, que no se corresponden con
vida actual, incluso a veces la apatía, como tengo todo, estoy bien, pero la verdad es que nada me hace feliz, ¿no? Entonces, y decís, pero ¿por qué? No encontrás la razón, ¿no? El motivo a eso. Y muchas veces el origen viene de una situación que está que se originó en otra vida, por ejemplo. Yo voy a decirlo, lo hablamos hace un rato antes de arrancar el capítulo, yo hace casi 2 años que hice mi primera terapia regresiva con vos. Fue una locura, fue la única que hice, capaz haré en algún futuro, pero es lo que te dije antes, es como que le tengo como mucho respeto porque es un montón de información y algo que quería como decir que es que no necesariamente la tenés que hacer de forma física, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo la hice a través, claro, de un Zoom, una videollamada y realmente sentí todo, o sea, sentí eso que dijiste, que es que estaba tirada en mi cama y sabía que estaba tirada en mi cama, pero a la vez sentía todo lo que estaba ocurriendo como en esa otra vida, en esa inducción que me acuerdo, que fue fuertísima. Y te quería preguntar con esto, no solamente lo de esta cosa de estar físicamente, estar por videollamada, y por otro lado te quería preguntar también si es que te suelen ir con temas muy repetitivos o es muy variado el abanico de temáticas. Respecto a que se puedan hacer de manera, o sea, en cuanto al efecto que puede tener de manera presencial o a distancia, es exactamente el mismo, porque puede pasar que haya personas que quizás es su primera vez que van a hacerla y algunas personas se animan más y otras personas son un poco más miedosas y no saben con qué se van a encontrar y quizás sienten que tener a alguien al lado les da más seguridad físicamente, ¿no? Pero la verdad es que es exactamente lo mismo. Y respecto a la otra pregunta, ¿me Era recordás? de las temáticas. Siempre es muy amplio, porque lo que tiene es que se puede trabajar cualquier tipo de temas, ¿no? Desde puedes trabajar un duelo, puedes trabajar una situación, un vínculo con una persona, un síntoma físico, una sensación tuya emocional, no sé, no encontrarle sentido a la vida, el que no te vaya bien económicamente, el que sentís que te cuesta conectar con una pareja. Se puede trabajar absolutamente todo. Por ejemplo, una vez me pasó de que un hombre vino con la sensación de que él tenía que encontrar algo y no sabía qué. Eso fue su temática a trabajar. Es como, bueno, ok, Bueno, vemos. veamos qué pasa. Sí, sí. Bueno, esta fue la sensación él venía con esto y decía, yo tengo todo en mi vida, estoy casado, tengo un buen trabajo, me gusta mi trabajo, tengo hijos, no sé. Tenía una vida así como esto de esta situación que te contaba antes, ¿no? Tengo todo, pero hay algo que yo sé que tengo sé que me falta algo y no sé qué es. Cuando empezamos cuando conectó en su regresión, o sea, empiezo a inducirlo a que entre en la regresión y él empieza a temblar físicamente y hacía, viste, como temblaba todo su cuerpo y me decía, tengo frío, tengo frío, tengo frío y le tiritaban los labios. Entonces era como muy loco y empieza a describirme que estaba en la nieve, en medio de la nieve. Vivía en una aldea, pero en la montaña, alejado del pueblo, y entonces él tenía que bajar al pueblo a buscar las provisiones para su familia, que eran su esposa y su hijo. Y en uno de esos viajes, en los que quizás le llevaba todo el día ir y volver o más, y entonces cuando él vuelve en uno de esos viajes, vuelve con las provisiones y su familia no estaba en la casa, y él le empezó a buscarlos por la montaña, la de nieve, y no los encontraba, no los encontraba, no los encontraba, y nunca más los encontró, y se murió en esa vida sin encontrar a su familia y sin saber qué les había pasado. Esa era su sensación de me falta algo, tengo que encontrarlo, no sabía qué era. Wow. Y como que tenía la sensación de eso, del necesito buscar a mi familia y no está. ¿Y qué pasó con ellos? ¿No? Wow. Y que nunca se enteró. No, no, pero aún así logró sanar toda esa sensación de la falta, de ese vacío, de esa falta de algo, porque lo que sucede en las regresiones es que primero la persona se identifica con esa persona que fue en esa otra vida, y después a través de toda la técnica y la guía del terapeuta lo que hace es desidentificar
desubicarse de esa persona y entender que esa vida ya pasó, que murió, que está en otra vida, en otro cuerpo. Y lo que nos genera los síntomas o el malestar o el dolor en la actualidad son las emociones que Mm. generó eso. Entonces, lo que se libera al hacer consciente lo que pasó, se libera la emoción. Y ahí es como, bueno, el síntoma deja de tener efecto. Y que está bueno esto que decís que cuando vos inducís y esta persona te va en ese estado que para mí es ese limbo entre estar despierto y no, te va relatando todo esto, la búsqueda es como desligar esa emoción pasada que la venís arrastrando a esta vida y decís, no sé por qué siempre me siento así. Es como que es lo que relata también Brian Weiss en las sesiones de catering, que le relata toda su vida y en un momento en la muerte es como que uno como que asciende a este espacio con los maestros. ¿Eso qué sería? Es un espacio entre vidas, cuando el alma abandona un cuerpo y vuelve como a este lugar donde puede reponerse, donde puede descansar, donde incluso puede observar la vida que dejó. A esto se le llama espacio entre vidas. Y es cuando estás en el estado espiritual. Y desde ahí hay conexión con los guías, con los maestros, podés hablar con ellos, podés recibir mensajes. Y en este espacio entre vidas también es como que se hacen preguntas, ¿no? Como, bueno, ¿qué aprendió uno de esa vida? Porque es como que, creo que en síntesis uno está acá para experimentar las emociones y llegar como al mejor estado para mí evolutivo o de expansión. Hay gente que llega más, hay gente que no, hay gente que se queda más aferrada a emociones como el odio, la ira, el resentimiento, eh, y hay gente que logra perdonar. Eh, yo me acuerdo que en mi caso, un poco fuerte, ¿no? Pero que me habían preguntado, creo que me habían preguntado si había aprendido algo y yo había dicho que no, porque me acuerdo, buenísimo. No, bueno, Estaba en Rebelde Way. claro, tengo que volver a hacer un poco la tarea. En realidad, cuando vos conectás con esa experiencia anterior, conectás con lo que sucedió. No conectás con, voy a ir a cambiar lo que pasó. No, no, es, ¿qué pasó? ¿No? Sí. Como encontrarte con la verdad y entender el por qué quizás acá se te manifiesta lo que se te está manifestando en esta vida, ¿no? Como, ¿por qué siento esto? ¿Por qué me enojo tanto? ¿Por qué siento que me va mal en tal o cual situación o área de mi vida? Y cuando conectás con eso, incluso es posible que suceda como te pasó a vos de, bueno, siento que no aprendí nada, ¿no? Eh, Porque a veces nuestra alma elige encarnar en un cuerpo, en un momento determinado, para transitar una vida con ciertas experiencias. Desde el libre albedrío lo elige el alma. Una vez que estás acá encarnado, también seguís teniendo libre albedrío de cumplir con ese plan o no. Eso es lo que hace que algo te lleve a volver a mirar eso, ¿no? Como, bueno, ¿qué faltó acá? Si no, no sería un motivo de consulta o no sería un motivo algo que te lleve a ir a mirar qué pasó ahí. Hay personas que dicen, bueno, porque en realidad es como, quizás era la interpretación en ese momento de qué aprendiste, no aprendí nada, pero quizás sentiste que como te habías quedado con ciertas emociones, no hubo un aprendizaje ahí. Pero en realidad el aprendizaje se ve después, ¿no? Es como Sí, desde totalmente. arriba, desde ese plano, es como, bueno, en esa vida me enseñó tal cosa. Y ese aprendizaje lo llevas después a otra experiencia. Y esto, disculpa que te interrumpa, pero que está bueno que, bueno, haces la terapia, vas a nada, la persona relata la vida, después vas a este espacio entre vidas, vos le das mucha luz a como a ese momento. Haces que yo, por ejemplo, no sé si, nada, trataba, no sé, la temática de, creo que el control que fue esa sesión, como, bueno, no asocies el amor con el control. No está más acá, como ya no es parte de eso, porque a mí me pasaba que digo, como, no entiendo por qué siento esto. Si no, si laburé esto, si trabajé esto, como no entiendo por qué sigo. Y encima es una sensación tan de calma después de que vos le das luz a ese momento, que no sé, yo por ejemplo terminé la sesión y me sentía hecha una lechuga, me fui a dormir.
Me fui a tomar agua y me fui a dormir después de eso. Pero me encanta porque vos realmente es como que lo llenás de amor al momento, no es que lo dejas ahí, listo, bueno, vimos esta vida y ya está. Sí, porque si no, no tiene, no cumple con su objetivo, ¿no? Esa es la idea. También esta es la diferencia que quizás por ahí a la gente le sirva escuchar esto, entre hacerte una meditación guiada de YouTube, donde Mm, entras a YouTube y hay regresiones guiadas, incluso hay regresiones guiadas de Brian Weiss, pero ¿qué pasa? Que si vos tenés a un terapeuta, alguien que conoce cómo ayudarte a soltar esas emociones, ayudarte y te va acompañando en el camino de lo que vos le vas transmitiendo, te va acompañando en ese camino de, bueno, cómo ayudarte a soltar eso, ¿no? Y en una meditación, si no, es como vos decís, ¿no? Por ejemplo, una meditación guiada de YouTube, sí, está buenísimo porque vivís la experiencia capaz de conectar con cierta vida, pero se queda ahí. Y ahí solamente es información. La información por sí sola ayuda mucho. Esa información debe ser integrada, debe sí, pasar por el cuerpo, debe vivenciarse para poder liberarse, ¿no? Es como, de hecho, nosotros encarnamos, las armas encarnamos para vivenciar justamente emociones, para vivenciar las emociones, cuerpo físico, porque en un estado espiritual no se vivencia esto, no vivencias el dolor que sentís cuando sentís que perdés un amor. ¿Ok? totalmente. Y si lo sentís en un cuerpo físico. ¿Qué es lo que sucede muchas veces y por qué quedan ahí estas emociones como atrapadas, podríamos decir? El alma vivencia esta situación encarnada en otro cuerpo, en otra experiencia física, se queda con una emoción y esto sobre todo pasa, se ve aún con más claridad cuando es a través de la muerte, ¿no? Lo que sucede es que aparece la emoción que genera ese suceso, ese evento, o incluso esa vida, porque a veces no es un evento en particular, a veces es toda una vida de sufrimiento, ¿no? De dolor. Entonces, lo que generó en esa vida la emoción, que puede ser el sentimiento, puede ser el abandono, el rechazo, el enojo, genera esa emoción y esa emoción queda atrapada en esa parte de tu inconsciente. En regresión, alma o inconsciente es lo mismo porque estamos hablando de información que no está en la conciencia. Entonces, nuestro inconsciente, nuestra alma, tiene la capacidad de fragmentarse. Se fragmenta cuando ocurre alguna situación, algún evento, algún hecho que es traumático para el alma. Entonces es como que un pedacito de tu alma o de tu inconsciente queda ahí, anclado en ese lugar y es como si estuviese atrapado en un bucle del tiempo, Wow, como si una y otra vez vivenciara lo mismo. No sale de ahí, hay una partecita de tu alma que no sale de ahí. Entonces, lo que lo mantiene ahí atrapado es la emoción que le generó esa situación que vivió. Por ejemplo, de enojo, ¿no? Entonces, lo que hacemos con la terapia regresiva, al ser consciente que de ahí viene ese enojo, por ejemplo, al traerlo a la conciencia, es liberar esa emoción. Y ahí es donde se produce esa liberación, esa sanación. Entonces, eh, en terapia regresiva no es que viajamos al pasado, no vamos al pasado, no ese es el objetivo, aunque para ello tengamos que recordar situaciones del pasado, sea de esta vida o de otra, pero la, en terapia regresiva no vamos al pasado, sino que el objetivo es traernos al presente, traer esa partecita nuestra, ese fragmento que está ahí, anclado en ese pasado, al presente, como si fuese una piecita de rompecabezas. sí. Entonces, lo que hace eso es permitirnos estar cada vez más acá, cada vez más en plenitud, cada vez más en presencia para poder vivir, disfrutar plenamente de esta vida. Cualquiera puede hacer una terapia regresiva en cualquier momento de su vida. No, yo no siento que sea contraproducente
voy a hablar desde mi experiencia, incluso hasta en algún momento tenía cierto recelo con hacerlo con pacientes que estuviesen bajo algún tratamiento psiquiátrico y de hecho hice un par y la verdad es que no generó ningún efecto, pero a ver, obviamente también estamos hablando de personas que quizás puedan estar bajo un tratamiento psiquiátrico, pero equilibradas con una medicación, ¿no? No vamos a tratar de casos muy, muy severos, porque incluso tampoco creo que tendrían la disponibilidad para hacerlo, ¿no? Yo creo que cualquier persona puede someterse a una terapia regresiva, porque incluso la regresión no va a traer nada, eh, a- a- no va a traer nada o no te va a dejar con nada que no estuviese ahí antes. Es La eso, diferencia es hacerlo a mí me pasó consciente. eso, como que no es nada, o sea, sí, te parece muy loco, te has remetido, pero no te van a, no sé, decir algo distinto a lo que ya venías más o menos percibiendo interiormente. Total, y a lo que ya tu alma sabe y conoce. Y para ir como finalizando de a poco, yendo con el tema, que a ver, es la muerte. O sea, si uno va a terapia regresiva es porque va a ser una vida que ya no existe hoy, en esta línea temporal. ¿Le perdiste miedo a la muerte? ¿La seguís tratando igual que antes de arrancar con todo este mundo? ¿Qué onda? La muerte en sí como temática. Para mí fue muy sanador en ese sentido, porque de hecho es como, yo venía como de generaciones que tenían miedo a la muerte. En mi caso personal, mi abuelo, una que le tuvo muchísimo miedo a la muerte, y mi mamá, mi abuelo materno, mi mamá igual, y yo de alguna manera como que había tomado eso, pero a mí me pasaba que yo no tenía miedo a morir, sino que tenía miedo a la muerte de mis seres queridos. Mm. Era algo que me torturaba desde siempre. Y cuando empecé a conectar con todo el mundo espiritual y a darme cuenta de que somos infinitos, de que somos eternos, de que el alma nunca muere, realmente hoy eso me cambió por completo la visión de la muerte, que a ver, somos humanos y a todos, hasta que la ausencia física de un ser querido nos va a doler, ¿no? Pero hubo algo muy sanador en conectar con eso y de hecho me pasó puntualmente leyendo un libro de Brian Weiss, que es otro de los libros que lo mencionamos antes, que es Lazos de Amor, donde se habla de una cultura que festejaba las muertes y lloraba los sentimientos. Wow. Ok. Leer eso, que fue en una regresión de uno de los eh, creo que del paciente varón. Eh, a mí leer esa historia fue como, ah, claro, que en realidad acá venimos a pasar la peor, allá estamos re bien. Entonces, esto, ¿no? Como leer esa historia fue lo que me hizo el clic, pero era algo que yo ya venía, ¿no? Como conectando, y bueno, después también conectar en las regresiones, con que las personas, y no solo el hecho de saber que no morimos, que el alma siempre va a estar viva, que lo que muere es solamente el cuerpo físico, sino también ver y comprobar miles de veces el reencuentro con otras almas, como, no sé, encontrar personas que han encontrado a sus hijos actuales siendo sus hijos en otras vidas o incluso siendo otros roles, ¿no? Sí, sí, Eh, tipo pareja, amigos, todo lo que sea. sí, Eso es re interesante, me olvidé de mencionarlo, que tanto en las terapias regresivas en sí, como si hablamos del libro, Catherine, que es la protagonista, justamente cuando va con diferentes temáticas, diferentes traumas, un montón de temáticas también vinculares, se va encontrando esas personas, sean sus padres, sea su pseudo pareja que tenía en ese momento, en otros roles, y es como, wow, como me los vuelvo a reencontrar en esta vida, tanto como para acompañamiento o también como para volver a aprender algo o para cerrar un ciclo, o cada quien con su temática, ¿no? sí, total. Se vuelve a conectar con esos vínculos en el rol que sea. Muchas veces es para
sanar algo que de alguna manera quedó pendiente, a veces es, no sé, quizás abandonaste a alguien en esa vida y después en esta tenés que hacerte cargo de esa persona, o es como compensar o reparar de alguna manera esa historia que se abrió en aquella vida. No, una regresión muy, muy hermosa que fue de una chica que no conectó con un trauma, porque también se puede regresionar para conectar con, por ejemplo, con dones y talentos de las vidas, conectar. Exactamente eso, como también en esta búsqueda interna de uno y como ver, bueno, che, probé todas las terapias y no sé qué está pasando, tengo esta situación repetitiva, este dolor, este síntoma, etcétera, etcétera. También en lo que también hablábamos al principio, antes de arrancar el capítulo, es esto de donde está la herida, está el don. Sí, sí, totalmente. A mí me pasó hace poco tiempo de haber conectado eh, en una regresión en la que me guiaron a mí con dones de otras vidas y tenía que ver con una cuestión de que me era un poco nerviosa el exponerme y bueno, conecté con una vida en la que había sido famosa y estaba en un escenario con mucha gente y la disfrutaba un montón. Entonces, ok, ya sé cómo hacer esto. No por el hecho de ser famosa, sino por el hecho de, De ponerte. claro, o sea, yo lo disfrutaba esto, no me da miedo ni vergüenza ni tengo juicios con que la gente vea lo que hace. De hecho, en esa vida era una pianista, vamos. Ay, qué lindo. Y bueno, y nada, es como podés conectar con eso, podés conectar con cosas lindas también. Y me pasó, pues estaba hablando de los vínculos, me Sí, pasó que contabas de esta chica. con esta chica que ella quiso regresionar porque sentía una conexión muy especial con Grecia. Ella vive en Suiza, entonces eh, suele ir bastante de viaje porque le encanta el lugar. Y cuando conectó con ese lugar, se encontró con una vida en la que ella había estado ahí, era hombre, estaba casado, tenía dos hijos, y buscábamos y buscábamos y buscábamos. Toda su vida había sido feliz. No había nada, por ejemplo, le preguntábamos, pero, viste, y había algo que le había causado dolor y simplemente había sido, por ejemplo, bueno, no sé, falleció mi papá, pero ya es un hombre anciano, falleció, o sea, como el ciclo natural de la vida, Sí. no mayores dolores, más allá de lo natural, ¿no? Y había tenido una vida muy feliz y eso también fue muy sanador, el decir, ok, también puedo tener una vida en la que vengo a descansar y a simplemente disfrutar, vivirla plenamente. Totalmente. Y bueno, ya llegando al final del capítulo, antes de agradecerte, bueno, el podcast se llama Tengo un elefante en mi cabeza, que es básicamente estas preguntas, estas cuestiones que tiene uno, que son como elefantes, que son tan grandes en la cabeza que no lo puedes evitar, no sé, como lo que te pasó con las terapias regresivas o esta cuestión de la muerte, que dices, tipo, no sé por qué me pasa esto, pero lo tengo que ir a ver. Y es esta cosa de la analogía que yo hago con un elefante en una cabeza, que es, lo tengo que ver. O sea, no lo puedo no ver, está ahí. Y para dejar también elefantes en la cabeza de los oyentes que tenemos hoy, también, ¿qué elefante, es decir, qué pregunta te gustaría también como invitar al otro a que se haga con respecto de esta temática de la muerte, el más allá, el amor, el perdón, con todo esto que venimos hablando, ¿qué te gustaría como dejarle así como abierta la pregunta al otro para que se haga como diciendo, bueno, se las dejo acá picando para que piensen en sus casas? Me parece que un poco la pregunta podría ir por, ¿y si realmente yo elegí esta vida, para qué elegí pasar por esto? Sobre todo porque cuando nos pasan cosas lindas, que nos gustan, que disfrutamos, es como, wow, qué bueno, Mm. y queremos que sea eterno, ¿no? Queremos perpetuar el placer, como Totalmente. diría Javi. Cuando estás viviendo, atravesando alguna situación dolorosa o difícil, podrías preguntarte, yo hubiese elegido esto, ¿para qué lo estaría eligiendo? Muy buena. Me gusta. Es como invitar a ver el dolor desde otra perspectiva. El aprendizaje.
todo, no sé si vamos a tener siempre las respuestas a todo, pero yo siento que todos los dolores están para algo. Si algo te hace ruido, si algo te da tristeza, si algo te da bronca, es por algo. El Em, creador o lo que nos suceda siempre es el mensajero. Entonces hay que ver qué me quiere decir. sí, 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 total, coincido completamente. Bueno, ahí tienen el elefante, capaz están vivenciando algo que no les está gustando, un momento difícil en su vida, en alguna temática o en varias. Está buenísimo este elefante que les deja Sabri de, bueno, si yo elegí esto, supongámonos, ¿por qué? Que también que vengo a aprender, ¿no? Así que gracias, Sabri. Eh, Me encantó, me quedaría horas hablando. Me parece, la verdad, es un librazo realmente nuevo. Lo puede leer el que sabe, el que no sabe, el que quiere un libro para el verano, el que quiere un libro para las vacaciones. No, lo estoy vendiendo de todas las formas posibles, pero la verdad que a mí me encantó. No lo ¿Tenés escribí algún yo, convenio con pero Brian? ¿Tenés algún convenio con Brian? sí, parece más o menos. Bueno, ahora sí la parte más importante, Sabri. Si alguien se quiere hacer terapia regresiva, porque encima sé que haces otras cosas, también contanos un poco más si es que ofrece otros cursos, otros servicios, también para que se puedan contactar con vos, dónde, si es por redes, si es por una página, si se quieren comunicar con vos, por dónde lo pueden hacer y qué es todo este abanico de cosas que ofreces. Bueno, principalmente por mi Instagram, que es sabri.nog, N-O-G. Eh, y sí, trabajo con terapia regresiva y hago sesiones de lecturas, apertura de registros akáshicos, trabajo con tarot, es amplio el abanico. Eh, Ahora puntualmente estoy iniciando con un programa, una mentoría que es especialmente apuntada a mujeres que quieren trabajar con su área amorosa, Mm. así que es bien específico para eso. Eso es solo con mujeres, el resto de las terapias no. Y también, bueno, para este año que está iniciando, ahora estoy empezando cursos de verano de registros akáshicos, cursos de tarot, y se vienen también otras cositas nuevas, Me encanta. algunas solas, otras con compañía, que van a estar muy buenas, y hay una que está relacionada con la terapia regresiva. Estamos, tenemos mucha fe. Bueno, yo de por sí lo digo porque la verdad que tuve una sesión con vos, te súper recomiendo, sos muy amorosa, dura antes, durante y después de la sesión, a mí me encantó, así que si lo están considerando, no, te súper recomiendo y más, si haces otras cosas también ya me interesa, ya me gustó. Y bueno, por mi parte ya saben, me pueden encontrar en redes, en Instagram, en TikTok como @_Jabru, Jabru. No se olviden de poner las 5 estrellitas en el podcast, que sirve un montón, compártanlo, mándenselo a alguien que diga, capaz les va a gustar esta terapia, a ver qué onda, y compren el libro, está muy bueno. Y si no, pídanselo a un amigo, buenísimo, en serio, es muy llevadero. De nuevo, gracias por nada, tomarte el tiempo, por estar acá. Realmente siempre lo valoro Gracias mucho. a vos, gracias a vos por la invitación. Eh, La verdad es que también sos muy amorosa y disfruté mucho tu guía y que me permitas como explayarme en todos estos temas. Olvídate. Bueno, ha sido un placer. Nos estamos escuchando, viendo todo en el próximo capítulo. Gracias, gracias, gracias. Y les mando un beso enorme.